Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a otra entrega más de Democracia. Ya estamos acercándonos cada día más al día más importante que vamos a tener todos los dominicanos, que será este próximo 5 de julio, donde todos vamos a ejercer ese voto para recuperar nuestra democracia y devolverle al país lo que es del país. Hoy quiero excusarlos, mi compañera Mónica está en unas diligencias propias del partido y estará ausente por varios días. Ingeniero, ¿cómo está usted? Bueno, muchas gracias. Pienso que tenemos hoy muchos temas importantes en marcha hacia el triunfo del 5 de julio. Yo creo que el partido está en las mejores condiciones y por esa razón nos sentimos muy optimistas de este triunfo en primera vuelta. Quería, Omar, precisar algunas cuestiones. Acabo de escuchar a Tedros Adhanom. Tedros Adhanom fue el ministro de Salud de Etiopía y de ahí pasó hace unos 3 años y tanto a ocupar la dirección general de la Organización Mundial de la Salud. Y él dice que a 6 meses del brote de la pandemia, el mundo luce más dividido políticamente y que no ha podido todavía visualizar el fin de esta pandemia. Y me quiero referir a esto porque creo que ese es un enfoque absolutamente erróneo y es lo que ha traído ese enfoque erróneo, una forma de combatir la primera pandemia del mundo que se combate cerrando las economías de las naciones. Esto es un absurdo de arriba abajo. No importa que lo haya sugerido la Organización Mundial de la Salud, no importa tampoco que esté involucrado la Organización de las Naciones Unidas, lo grave es que lo hayan creído los gobernantes de prácticamente todo el mundo, excepto el de Suecia. ¿Por qué? Las Naciones Unidas tienen 204 países, pero hay 194 naciones miembros, porque usted debe saber que nación es el Estado organizado en un país. Y país puede ser una región de una nación. De hecho, Puerto Rico es un país, pero no es una nación. Y también en España hay varios países. El País Vasco, pero eso no es una nación. Y Cataluña también es un país donde, por cierto, visitó Duarte y estuvo bastante tiempo, casi 1 año y medio allí. Pero no es una nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enfoque que debe darse a microbios, a gérmenes patógenos que causen enfermedades y que estas enfermedades pasen de ser endemias, es decir, una enfermedad generalizada en una región, pasen a ser pandemias ya a nivel global y luego pudieran quedarse residiendo en una parte determinada o hacerse lo que llamamos endémico en una nación, una región o en una comarca o ciudad. Estas pandemias deben verse como algo general de esa propiedad eterna que han tenido los microbios del planeta. La vida empezó, se dice y se comprueba a través de la arqueología médica, la vida empezó por los microbios, por las bacterias, por los hongos, por los protozoos, por los helmintos y por los virus. Y empezó por allí, tiene más de 3.000 millones de años. 3.000 millones de años.
y los humanos apenas tenemos aquí 10 millones. Los rastros arqueológicos de la especie humana no datan más allá de 10 millones, pero del tiempo en que nos hicimos bípedos a caminar erectus, el Homo erectus, solo hace 2 millones. Y del estallido de la inteligencia y del desarrollo del cerebro humano, apenas data de unos 650.000 años, cuando el hombre aprendió a cocer los alimentos y de allí redujo el tiempo de la digestión de sus ingestas a una décima parte. Entonces le sobró tiempo para la imaginación, para el juego, para todas esas cosas que fuerzan el desarrollo de las anfractuosidades en el cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Es correcto un enfoque que piense que un virus que la Universidad Stanford ya rastreó a 3.300 años antes de Cristo, cuando se descubrió el Delta coronavirus? Repetimos, 3.000 años después, el Beta coronavirus, 2.000 años antes de Cristo, el Gamma coronavirus, y 1.000 años el Alfa coronavirus. Es correcto cuando en 1896 ya se determinó que el coronavirus estaba en los seres humanos por una mutación de coronavirus bovino y luego un salto a la sangre humana. Es correcto decir que ese virus llegó, que no se ha ido, que es una pandemia que nos llegó, que la vamos a despedir. Y hemos despedido totalmente la lepra, hemos despedido totalmente el cólera, hemos despedido totalmente la malaria, hemos despedido absolutamente la fiebre amarilla, hemos despedido el ébola, hemos despedido el VIH, hemos despedido tanta pandemia. Esta es otra pandemia más. ¿Y qué es lo correcto? Diseñar un protocolo para convivir con ella, para convivir como otro habitante más de lo que se llama la cadena biológica o la biodiversidad. Y en el juego y en el contexto de la biodiversidad, bien sabemos que lo que prácticamente abunda con característica infinita son los microorganismos. Entonces, este enfoque de haber cerrado las economías del mundo, o en un 40 o 50% en muchos casos, para combatir una enfermedad es absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo. Y ha generado una pandemia peor que la enfermedad, porque los efectos negativos, la quiebra, es peor que la depresión de 1929. Solo en Estados Unidos ha generado cerca de los 40 millones de desempleados, y en este país tan pequeño, de 48.500 kilómetros cuadrados, de 11 millones de habitantes, pero 11 millones de ciudadanos, pero 13 millones de habitantes, 1 millón de desempleados. ¿Qué ocurrirá con los trabajadores informales, con los negocios informales, con las pequeñas empresas informales y con las formales? Esto rebasa toda posibilidad. Entonces, yendo al campo político, queremos ratificar que el PLD no descansa en inventar toda suerte de patraña. No descansa. Si un PRMista un día se monta en un helicóptero, en un vehículo, somos entes sociales y aquí el que está obligado a investigar todo es el gobierno, porque a los civiles, y ahorita va a intervenir un notable jurisconsulto, a mí no me toca yo investigar a otro ciudadano. No, ese es un papel que le corresponde a la Fiscalía, al Procurador General.
Yo no me puedo atribuir esa función. Si está vinculado al narcotráfico, bueno, la policía, el DICRIM, la DNCD, a eso es que corresponden las investigaciones. Si es de la corrupción, yo no puedo atribuirme. ¿En qué está usted? ¿Investigando un narcotraficante? Bueno, yo puedo interesarme, pero eso que yo haga no es una investigación amparada por la ley. Si bien yo como ciudadano debo advertir a las autoridades e informar de lo que sea anómalo y contrario a la ley, es un deber que yo tengo, pero eso no es la función aquí, de investigar. La responsabilidad de gobernar, de perseguir, de detener, de llevar a los tribunales, corresponde al gobierno, a menos que no se me afecte a mí en lo personal, que entonces me asiste a mí el derecho de acusar a alguien. Entonces el PRM está integrado por civiles, legisladores y ediles. ¿Qué significa eso? Que el PRM no es ni fiscalía, ni es procuraduría, ni es DNCD, ni es DNI, ni es Policía Nacional, ni es ninguno de los G2 o M2 de las ramas militares, ni tampoco es las Fuerzas Armadas de la República. No, a quien corresponde eso es al presidente, a los funcionarios y al gobierno. Si hay una actividad de narcotráfico, no es al PRM que corresponde. Como civil, nosotros somos investigados. Y tenemos entonces que acudir ante las entidades que el partido de gobierno, en función de gobierno, designó. Y entonces son esas entidades las que cuando el PRM envía las solicitudes de candidaturas, sea alcalde, a regidores, a diputados o a senadores, las envía. ¿Dónde va a buscar esas certificaciones de buena conducta? Ante las entidades designadas por quién, por el gobierno de cuál partido, del PLD, y entonces puede el gobierno decir, hacer campaña política con los hallazgos de las investigaciones que la ley y la Constitución ponen en sus manos, cuando su función y su deber es seguir dándole curso, el curso que los debidos procesos de ley imponen. Entonces eso es chabacanería, eso es politiquería y eso es ratería política. El PRM es el único partido o el partido principal que tan pronto sabe que siquiera sospecha que hay algo de alguno de sus miembros. ¿Cuándo lo sospecha? Pero sin sospecharlo no lo puede hacer, porque siempre hay una primera vez. Usted a veces, muchas familias distinguidas aquí han tenido un hijo y lo descubren por primera vez que su hijo está metido en tal cosa. Entonces, el PRM es la organización política principal de este país. Ya no es el partido más grande de la oposición, es el partido mayoritario. Y ayer cerramos con 2.500.000 miembros. Y todos están a disposición de la justicia. Y a todos ellos los puede investigar los órganos legítimos del Estado. Y el PRM es el único partido que exige a sus miembros, para poder optar por una candidatura, una prueba antidoping, pruebas de buena conducta y pruebas de que no tienen nada que ver con el narcotráfico, para saber si la consume o está vinculado en su comercialización. Hay partidos como el PRM, aquí, no, con apenas 6 años y medio, casi al cumplir los 7 años, el PRM pasará a lo que se llama The World Records Guinness, The World Record Guinness. ¿Qué significa esto? Al libro Guinness, como le llama el pueblo dominicano, por haber sido el único partido o el primer partido en la historia que con 7 años de fundado
alcanza el poder y va a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, como ya ganó los niveles municipales. Va a ganar la mayoría en el Senado de la República y va a ganar Luis Abinader por encima del 55%, obviamente en primera vuelta. Lo del PLD, las acusaciones, los intentos fallidos de vinculación, esos golpes bajos de gente que se han constituido en la corporación financiera mafiosa más deleznable de la historia nacional. Pero el PRM ahora está ubicado en el mismo corazón del pueblo dominicano. Por eso Luis se va en primera vuelta. Muchas gracias. Transparencia para decir la verdad y solo la verdad.